¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Sea bienvenido a esta clase del Instituto Bíblico que, mire, gracias a Dios la estamos transmitiendo hoy, martes 12 de diciembre. Amén. Ahorita no la hemos estado transmitiendo los días lunes por motivo de algunas actividades aquí del ministerio y no me ha sido posible dar la clase precisamente los lunes, pero lo estamos haciendo los días martes, amén. Obviamente he avisado a los alumnos y si usted no lo sabía y está viendo la transmisión, pues mire, sea bienvenido hoy martes a una enseñanza preciosa del Instituto Bíblico en relación, obviamente, de la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es nuestra base, amén. Si es bíblico, acuérdese, lo hacemos. Si no es bíblico, lo desechamos. Y también acuérdese de una frase que enseñamos hace poquito en una predicación de domingo, de que si es bíblico, fíjese bien, es conocido, ¿sí? Si no es bíblico, es algo nuevo, es algo que va a confundir a la iglesia y eso hay que desecharlo. ¿De acuerdo? Entonces, sea bienvenido hoy a este día de enseñanza de la palabra del Señor, en la que vamos a continuar con una clase muy preciosa en esta materia de teología bíblica número 3, en el tema de la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a prepararnos para iniciar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y pedir la guianza del Espíritu Santo. Sean bienvenidos todos y pase el link. Comparta el link con todas las personas que usted pueda, sea por YouTube, sea por Facebook, para que esto sea de bendición. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo precisamente nos guíe en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por esta bendición preciosa de podernos reunir para estudiar de tu palabra. Aquí estamos, mi Señor, para ser guiados por ti, por tu Espíritu. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que nuestra vida, Señor, sea llena con la presencia de tu Espíritu Santo. Guíanos hacia toda la verdad y que todo sea, mi Señor, mi Dios, bajo tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por este hermoso tiempo. En tus manos estamos y gracias te damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermano, pues abra conmigo su Biblia, ¿verdad? Y también su manual, ¿sí? En la página número 45, amén. Su Biblia téngala abierta porque, bueno, pues vamos a ir a dos pasajes que son muy importantes para la clase de este día, para la clase del día de hoy, amén. ¿Cómo le ha ido con el frillito? No olvide usar un suéter, un chalequito, una chamarra, ¿verdad? No olvide cuidar a sus niños, no los deje andar descalzos, cobíjelos, no se confíe, ¿verdad? Yo hago estas recomendaciones, hermanos, porque mire, luego por causa de que estamos malitos, no venimos a la iglesia, ¿verdad? Y hago estas recomendaciones en el amor de Cristo. Amén. Bueno, tenga su Biblia a la mano, vamos a ir, ¿verdad?, a un pasaje precioso que se encuentra en el Evangelio de Juan. Ahorita le voy a decir exactamente en qué parte, en qué capítulo. Pero primero quiero introducirle, ¿verdad?, a este tema del que vamos a hablar hoy, el día de hoy, que es que el Espíritu Santo magnifica siempre a Cristo como cabeza de la iglesia. Fíjese bien, el Espíritu Santo magnifica a Cristo y esto lo hace siempre. Lo magnifica como cabeza de la iglesia. Amén. El título, hermano, ya nos sugiere bastante, ¿no le parece? Creo que el título, hermano, así como en los temas anteriores de esta preciosa doctrina, ya nos habla demasiado sobre la labor que el Espíritu Santo va a realizar. Recuerde que estamos en la unidad 7, que tiene que ver con la iglesia y el Espíritu Santo, o los santos y el Espíritu Santo, ¿sí? Y estamos viendo algunas de las funciones que hace el Espíritu Santo con su iglesia. Y una de estas, ¿verdad?, la que nos compete el día de hoy, es del cómo Cristo es magnificado, es exaltado y sobre todo, el Espíritu Santo le da su lugar como cabeza de la iglesia. Esto es muy importante, hermano, de estudiar,
porque hoy en día pareciera que el hombre se está adjudicando ese papel, ese rol o hasta ese título, ¿sí? Hoy en día muchos hombres que se autoproclaman ministros, llámense pastores, llámense apóstoles, ¿verdad? La muy sonada apostolitis, ¿verdad? De que dejan de ser pastores y se convierten en apóstoles, ¿sí? Y se autonombran así y lo hacen con el fin de tener más autoridad, de tener como más preeminencia, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Cosa, hermano, que a veces no es correcta, ¿sí? Y muchas de las veces, o por lo general, no viene de Dios, viene de la carne, viene de los mismos hombres. Es una exaltación de la carne, una exaltación que el mismo hombre hace de sí mismo. Por ello, hermano, fíjese bien, por ello es importante que hablemos de este tema, porque también por esto se hace necesario que el Espíritu Santo esté en una iglesia, esté en una congregación. Amén. Mire, hemos hablado de cómo el Espíritu Santo otorga sus dones, hemos hablado de cómo el Espíritu Santo controla y gobierna la iglesia, algo que debe de ser de forma natural, porque si tenemos a Cristo en nosotros, si hemos nacido de nuevo, el gobierno del Espíritu Santo en nosotros no nos tiene que costar trabajo, debe de ser algo, hermanos, completamente natural, ¿de acuerdo? Y hemos hablado también de cómo el Espíritu Santo suple lo necesario para la iglesia. La iglesia no necesita nada de este mundo. La iglesia de Jesucristo no necesita los recursos humanos de este mundo. La iglesia de Jesucristo necesita al Espíritu Santo para que toda necesidad de cualquier área, hermano, hermana, sea suplida precisamente por Él. Fíjese que con este apartado que estudiamos la semana pasada, quiero enfatizar algo y quiero aclararlo, ¿verdad? Como pastor no estoy en contra, ¿sí? De que busquemos apoyos o de que busquemos ayuda, ¿verdad? O que echemos mano, no sé, de algún programa, incluso hasta de gobierno o de algún otro tipo de institución para precisamente con ese tipo de apoyo, bueno, pues buscar, ¿verdad? Establecer en un lugar una congregación o la iglesia del Señor donde se pueda reunir. Quiero aclarar esto, hermanos, porque en ocasiones, mire, puede parecer, ¿verdad?, que yo pueda sonar así como muy anticuado o muy cerrado tocante a ese tipo de cosas. No, hermano, no es así. Estoy de acuerdo con ello. Pero sí he hablado mucho en relación a eso, ¿verdad? Diciendo que debemos de tener cuidado. Incluso yo decía el término, ¿verdad? Que a veces le andamos besando los pies al diablo, ¿verdad? Los pies al diablo con tal de obtener a costa de lo que sea ayuda, dinero, apoyo material, un terreno, lo que sea. Y a veces, hermano, incurrimos en cosas deshonestas, incurrimos en cosas desleales, en cosas, hermano, que a veces decimos, bueno, no importa lo que yo tenga que hacer con tal de que me den, con tal de que yo pueda recibir. Me refiero a eso, hermanos, en el sentido de que allí sí, como iglesia debemos de tener mucho cuidado, me explico. Y enfatizo este punto, ¿verdad?, por el hecho de que alguien pudiera decir, ay, el pastor Israel es muy anticuado, es muy cerrado, ¿verdad? Claro que no. Todo aquello, hermano, de lo que podamos, fíjese bien, echar mano, pero de una manera honesta, de una manera honrada, de una manera justa, ¿sí? Y sobre todo, hermano, que sea de buen nombre, como dice también la palabra, hermanos, adelante. Pero no perdamos nuestro temor de Dios, nuestro temor a Dios, con tal de obtener, hermanos, algo que nos pueda servir como una herramienta para la iglesia, ¿sí? Y en ocasiones decimos, ¿verdad? No importa lo que yo tenga que hacer con tal de que la iglesia esté bien. Pues mire, aquí sí vale y aquí sí cuenta mucho lo que a veces uno hace para que la iglesia pueda estar bien. Entonces, en resumen, hemos hablado de estos puntos, fíjese bien, tocante a la labor que el Espíritu Santo debe de hacer con la iglesia. La iglesia
recibe su poder, fíjese bien, directamente del Espíritu Santo a través de la unción, a través de los dones. La iglesia recibe su gobierno y su control del Espíritu Santo de una forma natural. El Espíritu Santo suple lo necesario para la iglesia, y el día de hoy vamos a hablar de que el Espíritu Santo magnifica a Cristo, y esto lo hace siempre, ¿sí? Es una labor continua del Espíritu Santo el magnificar a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que donde está el Espíritu Santo en una congregación, si en una congregación está el Espíritu Santo, allí el único que va a ocupar la preeminencia, es decir, el primer lugar, va a ser Cristo Jesús. Usted quiere saber si en un lugar, fíjese bien, está el Espíritu Santo, nada más fíjese ¿a quién se le da la preeminencia? Si se le da la preeminencia a un hombre, a una mujer, si se le da la preeminencia a una persona antes que al Espíritu Santo, entonces ahí, hermanos, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Cristo. De esa congregación Cristo no es cabeza. Porque donde está el Espíritu Santo va a magnificar a Cristo, le va a exaltar, lo va a poner en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que las personas que tenemos al Espíritu Santo y que estamos en una congregación, al tener al Espíritu Santo, mire, nosotros pasamos a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Quien va a ocupar el primer plano siempre tendrá que ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo decía que yo mengüe para que Cristo sea exaltado. ¿Sabe quién hace esa obra? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta de la importancia también de este tema? Los temas anteriores, ¿verdad? Los 3 anteriores han sido muy importantes. Perdón, los 4 anteriores, las 4 clases anteriores que llevamos de esta unidad 7. El día de hoy, hermanos, pues no es la excepción. Vamos a hablar, hermano, de cómo el Espíritu Santo le da su lugar a Cristo en la iglesia. Amén. Por lo tanto, hermanos, si usted viene y me habla de un hombre, si usted me dice, wow, mire, es que viene ungido el apóstol y que el profeta y que la pastora y que wow, y todo mundo, ¿verdad? Hablando, vistiéndose igual que aquellos hombres, que aquellas mujeres, y imitando más al hombre que a Cristo, allí simple y sencillamente no está el Espíritu Santo. Allí gobiernan otro tipo de espíritus, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser centro de una congregación. El Espíritu Santo, como lo hemos estudiado, le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo es la razón de ser, hermano, de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo es fuente, es vida, es fuerza, es empuje, es gobierno, es, hermanos, el proveedor para la iglesia. Por lo tanto, no lo podemos hacer a un lado y que sea el hombre o la mujer quien ocupe, hermano, el primer lugar, fíjese bien, antes que Cristo. Por lo tanto, se lo vuelvo a enfatizar y se lo vuelvo a decir. En una congregación cristiana, ¿sabe qué debe de ser lo natural? Que Cristo sea exaltado, que Cristo tenga el primer lugar, sea magnificado allí, porque donde pase eso, allí está el Espíritu de Dios. Pero donde el hombre es exaltado, la mujer es exaltada, allí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo sacaron ya, está hecho a un lado. Y hay otro tipo de espíritus allí que están tomando control de esa congregación, de manera que Cristo no figura como la cabeza de la iglesia. Me explico, es así de simple, hermanos, pero vamos a estudiar esto con los pasajes bíblicos que hace un momento le mencioné. Por ejemplo, el que le decía en el Evangelio de Juan. Fíjese bien, vamos a Juan capítulo número 16 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículos del 13 al 14. ¿Ya lo tiene? ¿Ya llegó allí? Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Mire, la palabra de Dios nos dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Aleluya. Qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Entre otras cosas o entre otras funciones que nos menciona, desde el versículo número 3, el Evangelio de Juan, nos habla, fíjese bien, de que el Espíritu Santo, siendo el Espíritu de verdad, pues hermanos, de una forma natural nos va a conducir a toda la verdad. Amén. Dice que Él no habla de su propia cuenta, sino que habla de todo lo que oye. ¿Sí? En este caso, todo lo que oye del Padre. Amén. Dice, y os hará saber, fíjese qué importante, las cosas que habrán de venir. En este punto, hermano, es importante mencionar que una de las funciones que hace el Espíritu Santo es, fíjese bien, que nos va a dar a conocer las cosas, hermanos, que han de ser, las cosas que habrán de venir, las cosas que están por acontecer. Pero escuche esto, no bajo una supuesta nueva revelación, sino bajo lo que está contenido en la palabra de Dios. Mire, déjenle explico esto. ¿Cuáles son las cosas que habrán de venir? Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y hoy en día hay mucha discusión, mire, por ejemplo, tocante a la gran tribulación, si la iglesia va a pasar por allí o no. Hay mucha discusión, hermano, en temas en relación al milenio, a los juicios, las coronas, prácticamente a todo lo que está por acontecer en estos postreros tiempos o en estos últimos tiempos. Son, fíjese bien, puntos doctrinales o puntos teológicos o puntos de la palabra en donde hay mucha discusión. Bueno, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder entender lo que está escrito tocante a todos esos temas. A ver, no sé si me estoy explicando, se lo voy a explicar todavía un poquito más. Mire, a veces yo he comentado, ¿verdad?, que por qué la palabra de Dios no es lo suficientemente clara en relación a esos temas, de manera que entre nosotros se pudieran evitar pleitos, ¿verdad? Y que yo lo veo así, y de que yo creo esto, y de que tú estás mal, y de que va a ser a la mitad, o al principio, o al final de la gran tribulación. A veces yo he comentado, ¿verdad?, a manera, fíjese bien, a manera de comentario, o sea, simplemente como un comentario he dicho, híjole, ojalá Dios hubiera dejado todavía más claro, escrito en la Biblia, escrito en la palabra, a través de su Espíritu, el orden de los acontecimientos. A veces yo he hecho un comentario así, porque con ello nos evitaríamos muchos pleitos, lo estudiaríamos así tal cual está, y punto, ¿verdad? Y listo. Se acabarían los conflictos, se acabarían, mire, muchas denominaciones incluso, se acabarían, hermano, muchas posturas, y todos estaríamos bajo un mismo pensamiento. Pero ¿sabe algo? Esto es lo hermoso de lo que Cristo dijo, que el Espíritu Santo nos ha de explicar las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, de lo que está escrito, necesitamos usted y yo al Espíritu Santo para que podamos descubrir bajo la inspiración de Él y bajo la iluminación del Espíritu, o sea, de Él, podamos descubrir las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, ¿sabe cuál era el plan de Cristo, el plan del Padre con el Espíritu Santo? Que como iglesia estuviéramos pegaditos a Él. Amén. Que como iglesia estemos tan cerca del Espíritu Santo que para poder entender las cosas que habrán de venir, solamente lo podamos hacer de una manera, estando pegaditos a Él. Amén. Yo veo esto, hermano, como algo precioso, como algo hermoso, ¿sí? Mire, mucha gente quiere interpretar los últimos tiempos, la doctrina de la segunda venida de Cristo, quiere explicar, incluso se animan a predicar de esto, mire, sin oración, o sea, sin buscar la presencia del Espíritu. Lo hacen desde un punto de vista analítico de la palabra.
Lo hacen, fíjese, peor aún, buscando fuera de la palabra, en libros, en manuales, en textos, lo hacen buscando en muchísimas otras fuentes que no es la Biblia y menos el Espíritu Santo, el tratar de entender las cosas que habrán de venir. Eso es un error, porque aquí Cristo nos está diciendo que el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad, porque Él no habla de sí mismo, sino de lo que oye, y también Él nos va a dar a conocer las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, cuando enseñamos una doctrina tan importante como es la de los últimos tiempos o la doctrina de la segunda venida de Cristo, necesitamos necesariamente, para enseñar lo que es bíblico, para enseñar lo que es correcto, valga la redundancia, bíblico y correcto, o sea, es lo mismo, necesitamos estar en comunión continua, permanente, constante con el Espíritu Santo, o sea, pegaditos a Él. Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar que enseñemos algo que no sea de las palabras de Cristo. El Espíritu Santo no nos va a dejar, no nos va a permitir que enseñemos mentiras. El Espíritu Santo, hermano, nos va a redarguir si lo llegamos a hacer, porque esa es una función que también hace el Espíritu Santo. Nos redarguye, nos constriñe. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si nos salimos de los parámetros establecidos en la palabra de Dios, acuérdese, es como querer superar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y Él nos da el conocimiento, la iluminación con base a lo que está escrito. No podemos interpretar los acontecimientos actuales ni futuros con otro libro que no sea la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano, hermana? Por lo tanto, usted y yo necesitamos forzosamente, hermanos, estar bien cerquita, bien pegaditos con el Espíritu de Dios. Y más los que estamos en responsabilidad de enseñar, de predicar, los que estamos en responsabilidad de dirigir una congregación. Necesitamos al Espíritu Santo para guiar a las personas hacia toda la verdad contenida en la palabra de Dios, incluyendo los temas de aquellas doctrinas de las cosas que habrán de venir. ¿Cómo ve? ¿Se da cuenta del por qué es muy peligroso abordar temas, hermanos, temas de los últimos tiempos, temas de las cosas que aún no acontecen? Es muy peligroso abordar esos temas desde un punto de vista nada más intelectual, desde un punto de vista, hermanos, nada más meramente histórico, meramente, hermano, analítico, ¿sí? Mire, yo conozco, ¿verdad?, a muchas personas que por el tipo de corte de su denominación, aún siendo cristianos, por el tipo de denominación en la que están, hacen a un lado al Espíritu Santo. Y son personas que se ponen a hablar de los últimos tiempos. Pues imagínense qué van a enseñar, cómo lo van a enseñar. Si el Espíritu Santo, una de las funciones que hace es darnos a conocer estas cosas que van a suceder, imagínese alguien que hace a un lado al Espíritu Santo, imagínese lo que va a enseñar. Va a enseñar puro razonamiento, puro intelecto humano. Va a enseñar, hermano, puro análisis, puro razonamiento de libros y a veces nada que ver con la Biblia. ¿Me explico? Hermanos, es por esto que, mire, no sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero de lo que estoy hablando es muy importante, ¿sí? Hay mucha discusión en los temas de los últimos tiempos, pero si no tenemos al Espíritu Santo, ni nos debiéramos de atrever a hablar de eso. Punto. No debiéramos de hablar de este tipo de cosas. Es más, si no tenemos al Espíritu Santo, prácticamente ni nos deberíamos de animar a enseñar, a predicar.
No deberíamos de tener una responsabilidad de ser pastores o de dirigir una iglesia si no tenemos al Espíritu Santo. O sea, a ver, es que hago mucho hincapié en esto, hermano, porque, a ver, mediten las enseñanzas pasadas. Si el Espíritu Santo es quien le dio nacimiento a la iglesia, si el Espíritu Santo es quien le da vida a la iglesia, quien le da gobierno, es quien le suple sus necesidades, es quien le da el poder a la iglesia a través de los dones, ¿cómo, fíjese bien, alguien que hace a un lado al Espíritu Santo, llámese del judaísmo, llámese un testigo de Jehová, un adventista, o inclusive, como le dije, mismas personas que se hacen llamar cristianas, pero que hacen a un lado al Espíritu Santo, no tienen comunión con Él, ¿sí? No creen en Él, ¿sí? Imagínense cómo van a enseñar a una congregación si no tienen a aquel que le da vida, que le da poder, que le da gobierno y que suple las necesidades para la iglesia. Entonces, ahora me entiende el por qué me pongo tan, ¿cómo decirlo?, tan tajante al decir que si no tenemos al Espíritu Santo, mire, ni debiéramos ni siquiera de predicar, no debiéramos ni siquiera, hermano, hermana, de dirigir una congregación, ni de enseñar nada. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Pura letra? ¿Puro texto? ¿Puro análisis? ¿Puro razonamiento? ¿Puros argumentos de hombres? Porque el Espíritu Santo es quien nos da conocimiento, es quien hace que este libro cobre vida en nosotros. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La única manera de interpretar este libro es por el Espíritu Santo, y alguien que no le da el lugar al Espíritu Santo en su vida, sea del corte que sea, de la denominación que sea o de la religión que sea, si no tiene el Espíritu Santo, no puede enseñar de este libro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a echar mano de quién sabe qué cosas, va a echar mano de quién sabe qué libros. Y así hay mucha gente aprendiendo hoy en día, hermano, hermana, de gente nada más porque tiene un buen carisma, una bonita personalidad, habla bonito, wow, y porque conoce, o porque estudió historia, o porque es judío, o porque está aprendiendo de gente que no tiene al Espíritu de Dios. Está enseñando cosas sin tener al Espíritu de Dios. Ahora entiende por qué hago mucho énfasis aquí. Porque el Espíritu Santo magnifica a Cristo. Y aquí acabamos de leer que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque no habla de sí mismo, sino de lo que oye del Padre. Y el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas que han de venir. Por lo tanto, el Espíritu Santo le da su lugar a Cristo en la iglesia. El Espíritu Santo es necesario para que enseñemos, prediquemos. El Espíritu Santo es necesario para que ministremos en la iglesia. Si no tenemos al Espíritu Santo, no somos iglesia. Si el Espíritu Santo no está en una congregación, aquella congregación no es congregación, es simplemente un grupo de personas. No es una iglesia, es una conglomeración de gente. Hermanos, este punto es bien importante, y en el verso 14, fíjese bien, dice, Él me glorificará. Ahí está, punto. El Espíritu Santo, ¿a quién debe de glorificar? No, pues al apóstol, no, pues al salmista, ¿verdad? Ya hoy en día hay salmistas, ¿verdad? Y cantores y danzoras y sabe cuánto. Bueno, el Espíritu Santo, ¿a quién va a glorificar? No, pues al pastor. No, perdón, a la pastora. ¿A quién va a glorificar al Espíritu Santo? Aquí dice, Él me glorificará. ¿Y quién está hablando aquí? Cristo. Su Biblia a lo mejor tiene las letras en rojo, son palabras de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que glorificar a Cristo. ¿Cómo es posible que hoy en día el hombre quiere el aplauso que le corresponde a Dios?
¿Cómo es posible que hoy en día el hombre y la mujer quieren el reconocimiento que le corresponde a Dios? ¿Sí? ¿Cómo es posible que hoy en día hay congregaciones, hay iglesias donde se exalta al hombre, se le atribuye al hombre la gloria que le merece o que le corresponde solamente a Cristo, que le corresponde solamente a Dios? Me explico, hermano, hermana. En este punto, ¿verdad?, del versículo número 14, es muy simple, hermanos, y lo vuelvo a repetir como lo dije desde el principio. ¿Usted quiere saber dónde está parado? ¿Usted quiere saber si en la iglesia donde usted se congrega, allí está Cristo, allí está el Espíritu de Dios? Bueno, es muy simple. Nada más fíjese, ¿a quién se le reconoce allí en la iglesia donde usted está? ¿A quién se le da la preeminencia? ¿A quién se le da la gloria? ¿A quién se le da la exaltación? ¿Se le da a un hombre? ¿Se le da a una mujer? Llámese apóstol, pastora, profeta, profetisa, salmista, llámese como se llame. Si la gloria, hermanos, se le da a un hombre, el reconocimiento se le da a un hombre, entonces escuche esto: allí no está Cristo, y si ahí no está Cristo, tampoco está su Espíritu. ¿Sí? Tampoco está su Espíritu. Mire, esto no tiene nada que ver con el pasaje que Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿verdad?, donde dice: reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Sí? Pablo lo dijo de una manera sana, ¿verdad?, en el sentido de que aquellos que verdaderamente trabajan en la obra de Dios, ¿sí?, hay que darle gracias a Dios por sus vidas, punto, eso nada más, ¿sí? Eso no tiene que ver con lo que estoy hablando, no, con lo que estoy hablando, hermano, tiene que ver con el hecho de que el hombre se atribuye a sí mismo el reconocimiento que le debe de dar a Dios, en donde hay lugares en donde la carne del hombre está antes que la obra de Dios, donde el hombre es más exaltado o la mujer es más exaltada antes que a Dios. Ahí, hermano, es en esos casos a los que sí me refiero. Pero en una iglesia, hermano, donde se le da gracias a Dios por la vida del pastor, por la vida de su esposa, por la vida de los servidores, por la vida de los que trabajan en la obra de Dios, donde se le da gracias a Dios por eso, hermano, no hay problema. Ahí entra dentro de lo sano, dentro de lo bíblico. No sé si entiende usted la diferencia, ¿sí? La diferencia es enorme. Una cosa es darle gracias a Dios por la vida de alguien que está sirviendo a Dios, lo cual es bíblico y es sano, pero otra cosa, hermano, es donde en un lugar el hombre o la mujer se atribuyen para sí mismos una gloria que solamente le corresponde a Dios, ¿sí? Por eso al principio yo le mencionaba, ¿verdad?, de pastores que se convierten en apóstoles y se ponen en un escalafón, ¿verdad?, de amero arriba, donde le dicen a Dios: quítate que ahí te voy, ¿verdad? Vete para allá abajo, porque ahora a mí, mira, tengo 20 iglesias y yo soy el apóstol, ¿verdad? Aguas, eso lo quiso hacer Satanás y fue echado para afuera, ¿sí? Imagínense, hombres o mujeres que hacen eso están fuera de la gracia de Dios, están fuera de Dios. ¿Y cómo es que están dirigiendo iglesias? No tienen a su espíritu. Alguien que hace eso no tiene al Espíritu de Cristo. ¿Y cómo es que predican? ¿Y cómo es que están llenas esas iglesias? Pastores que se paran a predicar, mire, 20 minutos, media hora, ¿sí? Algo así bien bonito, bien light, ¿verdad? Recursos humanos, ¿sí?
terapias motivacionales, recursos psicológicos. Pero a la gente le gusta bien mucho eso, hermanos. Le gusta muchísimo eso, que le hablen bonito, ¿verdad? Miren, no sabe a mí como a veces la gente me lo ha dicho, ¿no? Me dice, pastor, ¿usted ha visto al pastor fulano de tal? Ay, es que habla bien bonito y bien ungido y hermano, ¿y cómo no se dan cuenta que lo que está hablando no es bíblico? Que es pura palabrería de recursos psicológicos, de recursos humanos, ¿sí? Con los que al hablarle bonito a la gente, la gente dice, ay, aquí siento bien bonito, pero es pura emoción, todo es pasajero, ¿sí? A personas así yo les digo, tenga cuidado, si son de la iglesia les digo, aguas, no haga eso, me explico. Es, hermanos, sorprendente, fíjese cómo no nos damos cuenta, escúchelo, cómo el cristianismo no se está dando cuenta de que en un lugar es el hombre quien se está atribuyendo la gloria para sí mismo y no se la estamos dando a Cristo por causa de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Es muy simple, mire. Si el Espíritu Santo está en nosotros, naturalmente le vamos a dar la gloria a Cristo en todo. ¿Qué le parece? De una forma natural. O sea, es más, ni siquiera tendríamos que predicar de esto, enseñar esto. Porque donde está el Espíritu de Dios, Cristo es glorificado. Cristo es exaltado. De una forma natural. Yo hacía una pregunta en un cuestionario, en el cuestionario 2, yo les decía, ¿por qué si el Espíritu Santo de una forma natural produce unidad en la iglesia? Yo hacía la pregunta, ¿por qué tenemos que enseñar a la iglesia en relación a la unidad? ¿Por qué tenemos que predicar, enseñar, ministrar en relación a la unidad en una congregación? Si es algo natural que el Espíritu Santo produce cuando está en nosotros. Bueno, otra cosa que naturalmente produce el Espíritu Santo en nosotros es que en nosotros quien sea exaltado sea Cristo. Es decir, en nosotros como iglesia quien sea exaltado sea el Señor. Amén. Por eso la importancia, fíjese, de que cada ministerio, los que forman el ministerio, los que formamos los ministerios, tengamos al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Porque si tenemos al Espíritu Santo, vamos a glorificar a Cristo. A ver, mucha atención. ¿Sabe que en la iglesia hay un ministerio? Y hablo en la iglesia en general. Hay un ministerio en particular que se puede atribuir la gloria para sí mismos. ¿Sabe cuál es? El ministerio de música o el ministerio o los ministerios de alabanza. ¿Sí? ¿Sabe que en los ministerios de alabanza se pretende que quienes forman sean bien humildes? Aparte de que sean adoradores, claro. Aparte de que sean adoradores, tienen que tener humildad. En otras palabras, que el conocimiento musical que tienen lo acompañen con humildad y con el sentir de ser adoradores. ¿Para qué? Para que así, en ministerios como estos, se le dé la gloria al único que la merece, quien es Jesucristo. ¿Qué le parece eso? ¿Verdad? Ahora, ese es un problema muy grande, ¿eh? Ese es un problema muy grande. Mire, por eso muchas personas que están en los ministerios de música tienen ese conflicto cuando son músicos, cuando no entienden que más que músicos son adoradores, ¿sí? Entran en un conflicto, ¿por qué? Porque tocan tan bien, se sienten que lo hacen tan bien que a veces se pueden llegar a atribuir o querer escuchar algo que les gratifique a sí mismos. ¿Por qué? Porque antes de ser adoradores están siendo músicos. ¿Me explico? Por eso la importancia de que una persona que esté en un ministerio de alabanza, en un ministerio musical dentro de la iglesia, aún siendo un músico,
Eso, mire, pase a un segundo plano. Lo primero debe de ser es que sea adorador. Y un adorador es humilde. Un adorador se acerca a Cristo, lleva a los demás a Cristo y le da la gloria a Cristo y no se queda con esa gloria para sí mismo. Ahora, yo le estoy hablando de un ministerio, ¿verdad? Que yo le mencioné que es peligroso, ¿sí? Que es peligroso, ¿por qué? Porque este ministerio es público, la gente los ve y la gente puede provocar en ellos esa gloria que ellos le debieran de dar a Cristo, se la pudieran quedar para sí mismos. Hay muchos factores por los cuales este ministerio puede llegar a ser algo delicado y peligroso. ¿Me explico? Por causa de que se pueden atribuir una gloria a sí mismos que ellos le deben de aprender a dar al Señor. Amén. Por eso, todo ministro de alabanza tiene que ser adorador antes que músico. Debe de ser adorador y aunque no sea músico, si se disciplina, le va a dar la gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, mire, ¿qué hablar, hermano, de un ministerio como este? ¿Qué hablar, hermano, de las cosas que hacemos dentro de la iglesia? Cuando hay dones de hacer milagros, cuando hay dones de sanidades, cuando hay profecía, a veces la gente se adjudica para sí mismos esa gloria que le corresponde solamente a Dios. Por eso debe de haber humildad. La humildad debe de ser el componente básico para todo creyente, para todo cristiano y más para los que quieren servir al Señor. La humildad es el ingrediente que nos va a hacer que le demos la gloria a Dios. El Espíritu Santo en nosotros va a producir, debe de producir esa humildad como fruto. ¿Para qué? Para que le demos la gloria al único que la merece. ¿Qué le parece? A ver, me estoy explicando, hermanos, hermanas. Mire, ya no hablemos nada más del ministerio de alabanza. Hablemos de cualquier ministerio, hablemos de un profeta, hablemos de un maestro, hablemos, hermanos, de un predicador, hablemos de gente, hermano, que wow, se siente que predica también, que se atribuyen para sí mismos una gloria que le debemos de dar a Cristo, que le debe de dar a Cristo. En cualquier ministerio es peligroso, ¿sí? Pero más en aquellos ministerios que son públicos, donde la gente es vista. Por eso un pastor, un predicador debe de tener los pies en la tierra, debe de ser humilde. ¿Para qué? Para que se deje usar por el Señor y para que le dé la gloria a quien la merece, a Cristo Jesús. Y allí van incluidos ministros de alabanza, ahí van maestros, ahí van incluidos profetas, ahí van incluidos todos. No hablemos solamente de los ministerios de alabanza, prácticamente van incluidos todos. Pero es más peligroso con aquellos ministerios que son vistos, que públicamente, hermano, están en contacto con la gente. La alabanza de una persona, ay, qué bonito cantas, ay, wow, qué bonito tocas, hermano, qué bonito predica. Cuidado, ese tipo de cosas nos hacen perder la humildad. Y si perdemos la humildad, nos vamos a atribuir una gloria a nosotros que era de Dios. ¿Sí? El orar por un enfermo y que sane. Por eso Pablo, Silas, ¿verdad? Rasgaban sus ropas y decían, miren, somos hombres como ustedes. ¿Sí? Somos personas. ¿Por qué? Porque la gente los quería exaltar como a dioses, tratarlos como a dioses. Lo hemos estudiado, ¿sí? Hermanos, tenemos que tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aterriza. Y una vez aterrizados, de forma natural, le damos la gloria a Dios. La gloria a Cristo como cabeza de la iglesia. Amén. Oh, gloria al Señor. Mire, vamos a continuar leyendo un poquito aquí. Dice, parte de su gran oficio es glorificar a Cristo. Juan 16, 13 y 14, ya leímos el pasaje. Dice, quien con su propia sangre compró la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué el Espíritu Santo
gobierna a la iglesia? Porque hay algo que le identifica. ¿Recuerda la clase pasada? Algo que crea identidad entre Cristo y la iglesia, entre el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Quién crea esa identidad? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, el nuevo nacimiento en la vida de una persona. Amén. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay o por qué debe de haber esa identidad? ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio por la iglesia. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Vamos a Efesios, amén. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, al primer capítulo. Sí, vamos a leer aquí varios pasajes en esta carta preciosa. Efesios capítulo número 1 y vamos al versículo 22. Dice que Cristo, fíjese, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Pablo a los Corintios también les dice, hermano, precisamente lo que yo le estoy mencionando ahorita, ¿verdad? Pablo le dice a los Corintios que el precio que Cristo tuvo que pagar por la iglesia fue su sangre. Amén. Y esto no lo habla, fíjese bien, en el sentido de que usted y yo como cristianos tenemos que valorar, hermano, tenemos que ser conscientes de lo que a usted y a mí, al Hijo de Dios y al Padre, le costó salvarnos. A ver, no sé si me estoy explicando con eso. No sé si me estoy explicando con eso. O sea, yo le hablo de valorar. ¿Valorar qué? Valorar lo que mi alma costó. Ser recuperada por el Padre en la vida del Hijo. ¿Por qué ser recuperada? Porque yo le pertenecía a Dios, le pertenecíamos a Dios, pero el pecado nos apartó de Él, nos hundió en una muerte espiritual. Y aún siendo creación de Él, escuche esto, el pecado nos apartó de Él. Entonces, el Padre nos tuvo que volver a comprar y el precio fue alto. El precio, hermanos, fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Precio de sangre, hermano. ¿Qué le parece? Un precio, hermano, costosísimo, altísimo, ¿sí? Un precio, hermano, que no cualquiera hubiera estado dispuesto a pagar por nosotros. Imagínese, un precio por una bola de pecadores, ¿sí? Un precio tan alto, su propia vida, por una humanidad pecadora. No cualquiera, hermano, hubiera, fíjese bien, pagado por nosotros. No cualquiera, hermanos, hubiera hecho lo que Cristo hizo. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6. No viene aquí en el manual, pero quiero que lo busquemos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6 y el versículo número 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 20 dice, cada uno, ¿sí? Cada uno, estoy en el 7, perdón. Capítulo 6, verso 20 nos dice así. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre del Cordero. Ahora, ahí mismo adelante, pero ahora en el verso 23, 1 Corintios 7, verso 23, que dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hubo un precio que se pagó por usted y por mí. El precio fue la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que si usted y yo valoramos eso, si usted y yo le damos valor a lo que a Cristo le costó salvarnos, entonces, mire, de una forma natural usted y yo vamos a permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros la suficiente humildad para que, aun cuando Dios nos use,
aun cuando Dios, aun cuando el Espíritu Santo con sus dones nos use para la edificación de la iglesia, aun con todo y eso, le demos la gloria a Cristo Jesús como autor y consumador de la fe, como cabeza de la iglesia. El autor a los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 12, dice, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Hermano, qué tremendo, se lo vuelvo yo a enfatizar. Mire, hoy en día el hombre se está atribuyendo la gloria para sí mismo. ¿Por qué? Porque ora y sanan los enfermos. ¿Por qué? Porque predica muy bonito. ¿Por qué? Porque canta muy bonito, porque toca muy bonito. ¿Por qué? Porque viste muy bonito, tiene un carisma muy bonito. No, hermano, quien debe de ser glorificado en la iglesia es Cristo, porque Cristo compró a la iglesia con su sangre. A Cristo le costó su sangre comprarnos a usted y a mí para que seamos la iglesia por quien el Espíritu Santo le da vida. Amén. O sea que usted y yo, mire, usted y yo nada hicimos. Usted y yo, hermano, no metimos las manos para nada. A usted y a mí no nos costó nada más que recibir por gracia lo que Cristo hizo por nosotros, nada más. Amén. Por eso siempre he dicho, no hay nada que usted y yo podamos hacer para agradar a Dios. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, seríamos consumidos por la ira de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, el Padre nos ve por medio del filtro de la gracia en Cristo. Y entonces es como nos ha adoptado para ser hijos de Dios. Pero usted y yo, hermanos, no hemos hecho nada por merecer todo esto. Y eso también lo comento, hermano, en el sentido de que a veces también he dicho que hay mucha gente que se siente dueña de la gente. Muchos pastores que manipulan a la congregación, y es que usted no se puede ir de la iglesia, y es que usted me pertenece, y es que yo no la voy a dejar ir tan fácilmente, y es que, ¿por qué? Porque como que se sienten dueños de la gente, buscan la manera de beneficiarse, de servirse de la gente, y por eso no los quieren dejar ir, y buscan la manera de manipular, de controlar de una manera carnal y hasta diabólica a la gente para que no se les vaya. Hermanos, la iglesia es del Señor. Discúlpeme, pero a usted y a mí como pastores no nos costó la iglesia. A quien le costó fue a Cristo Jesús. Así que usted y yo solamente somos administradores. Como pastores nada más somos administradores. Somos esclavos de Cristo, porque a Él le costó, a usted y a mí no. Por lo tanto, hagamos bien nuestro trabajo, sin apoderarnos de la obra. Amén. Qué importante es esto, hermano. Ahora entiende a qué me refiero con el hecho de que le digo que valoremos lo que Cristo hizo. ¿Sí? Cristo compró la iglesia para que cuando viniera su Espíritu, fíjese bien, le diera vida a esta, le diera poder a través de los dones, le diera su gobierno de una forma natural, le diera, hermanos, lo necesario, le supla lo necesario para que ésta crezca, y ahora para que el Espíritu Santo magnifique a Cristo como cabeza de la iglesia. Creo que esta enseñanza, hermano, es muy importante. Creo, hermano, que debemos de volverla a escuchar. Medite en esta. Sí, mire, esta sería la clase 5. Y las otras 4, hermano, también son importantes. Y a veces yo como pastor ahí estoy en los grupos de WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Les estoy recordando, hermanos, no se pierdan. Hermanos, les invito a escuchar la palabra. O a veces les digo, hermanos, los que falten, vean la transmisión donde se enseñó la palabra, la predicación, el estudio. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿de qué se trata entonces el cristianismo? De vivir como yo quiero, de seguir el modelo del mundo como lo predicamos el día viernes en la enseñanza para servidores que la estamos haciendo para todos. Como también lo mencioné el día domingo, antier. ¿De qué se trata? ¿De que yo agarro lo que yo quiero? ¿Lo que a mí me conviene? Discúlpeme, pero cuando hacemos eso, escuche,
Es decirle al Espíritu Santo, no te necesito. Mira, no necesito ir a la iglesia. Mira, no necesito la predicación. No necesito que un hombre me enseñe. Yo ya lo sé todo. Y al hacer eso, cuidado. Porque no va a ser Cristo quien ocupe el primer lugar en su vida. Usted no va a magnificar a Cristo ni a glorificar a Cristo en su vida. Usted se va a glorificar a sí mismo a usted. ¿Por qué? Porque primero va a estar usted, primero va a estar su dolor, primero va a estar su orgullo, primero va a estar su necesidad, primero va a estar su gusto, primero va a estar usted antes que Cristo. Somos esclavos de Cristo. Somos servidores de Cristo. Usted y yo como congregantes, como cristianos normales, como creyentes normales, somos servidores de Cristo. Le debemos a Cristo nuestra salvación. Le merecemos a Cristo nuestra vida. Y cuando usted, no, es que yo no necesito oír la palabra, no es que yo no necesito ir a la iglesia, es que a mí me duele, es que yo no puedo, es que yo ya no me gusta, es que primero estoy yo y primero voy a ir a la reunión familiar y primero esto y primero aquello, usted no está magnificando a Cristo. Y si usted no está magnificando a Cristo, olvídese, el Espíritu Santo no está con usted porque usted mismo lo está haciendo a un lado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dese cuenta cómo en todo le tenemos que dar la preeminencia a Cristo. ¿Quién nos impulsa a hacer eso? El Espíritu Santo, de una forma natural. Si usted ora y los enfermos sanan, gloria a Dios. ¿Gloria a quién? Gloria a Dios. Si usted canta bonito, si usted toca bonito, ¿qué? Gloria a Dios. Si usted predica muy bonito, si usted tiene mucho carisma, si usted es para que le dé la gloria a Dios, para que usted baje del pedestal donde se ha puesto y en ese pedestal deje que el único que sea glorificado sea Cristo. Que no se le suban los frijoles, hermano. Mire, por cualquier cosa que hacemos, wow, ya nos sentimos los bien ungidazos, nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto. La gloria es para Dios, seamos sencillos, seamos humildes. Eso ya casi no hay hoy en día, hermanos. Ya casi no hay eso. Y mire, no nada más en los siervos de Dios, no nada más en pastores, sino en la misma gente de las congregaciones. Ya no hay humildad. La gente habla de una sujeción que no vive. La gente, hermano, hermana, quiere hacer las cosas a su manera. No se quieren sujetar a una autoridad. Ah, no, pero nosotros somos bien sujetos. Nosotros sí nos sujetamos. No es cierto. Somos bien desleales, somos bien traicioneros, somos hasta groseros, somos altaneros. ¿Cuál sujeción? ¿Sabe? Yo he tenido gente aquí, hermano, que se mofa, que se llena la boca de que no, es que tú eres el pastor y lo que el pastor diga y que sujétate y nos sujetamos y a la hora de la hora, nada. Son desleales, groseros, altaneros. Y yo me digo, así hemos aprendido de Cristo. Yo me pregunto, ¿así hemos aprendido de Él? Claro que no. ¿De quién estamos aprendiendo? Del mundo. Del mundo. El mundo te enseña, mira, si algo no te gusta, no te sujetes. Nada más di que te sujetas, pero no lo hagas. Y tarde o temprano busca un pretexto. ¿Para qué? Para que te salgas. ¿Para qué? Para que hagas de las tuyas. Eso es lo que el mundo nos enseña. Hermanos, qué triste es el hablar de lo que a Cristo le costó su iglesia sin valorarlo verdaderamente. O sea, discúlpeme, pero mire, yo, Israel Macías, estoy trabajando en una empresa que a mí no me costó.
Por lo tanto, debo de dar lo mejor de mí, para que cuando venga mi patrón yo le entregue cuentas bien. Pero no es mía, es la empresa de alguien más. A ese alguien más le costó invertir por ella, que fue su sangre, pagar precio de sangre. La gente no me pertenece. Y qué tremendo, hermano. Mire, yo lo decía el domingo, escuche la prédica. Decía el domingo que el ministerio pastoral es muy sufrido. Hermano, la gente nos impone cargas. Nos impone cargas que, mire, uno ni comer a gusto puede, ni descansar a gusto, ni decir me voy a tomar un día, 2, 3 días de descanso. ¿Por qué? Porque son cargas que uno trae en la cabeza, por palabras, por conductas, por pleitos de la gente. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, porque no se sujetan, y encima lo hacen a uno ver que uno es el que está mal, que uno es el que está mal. Hermanos, ¿qué nos está pasando? A ver, ¿por qué no estamos magnificando a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué los grupos de alabanza no glorifican a Cristo? ¿Por qué los pastores no glorifican a Cristo? ¿Por qué los servidores no le dan la gloria a Dios? ¿Por qué una iglesia se mofa, hermanos, de decir, oh, wow, tenemos una pantalla de $1,000,000? Oh, wow, aquí en la iglesia tenemos, ¿eso qué? ¿Eso qué? Un día eso se va a quemar. ¿Sí? Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, a ver, ¿se van a llevar su pantalla? ¿Se van a llevar las sillas? ¿Se van a llevar el edificio? Pues claro que no. ¿Quién lo va a ocupar? ¿Quién lo va a ocupar? Hermanos, los impíos. No digo que no tengamos equipo, claro, lo que se necesita, y que si puede ser de lo mejor, qué bueno también, no estoy en contra de eso, pero eso no forma una iglesia. Tu carisma no le da vida a la iglesia, lo que le da vida es el Espíritu Santo, así que hazte a un ladito y deja que el Espíritu Santo sea el primero para que Cristo sea glorificado. Es muy simple. Donde el hombre ocupa el primer lugar, allí no está Cristo, ni el Espíritu de Cristo, ni el Espíritu Santo. Así de simple. Vamos a Efesios, ahí mismo leyendo el verso 23, ya leímos el 22. En el verso 23 dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Fíjese, Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, a la iglesia le dio autoridad. Cristo triunfó en la cruz y sometió al enemigo, sometió al príncipe de este mundo y a todo el mundo bajo sus pies. Y ese poder se lo ha dado a la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Sabe para qué? Para que la iglesia demos testimonio, para que la iglesia seamos testigos de Él, testigos de Cristo. Amén. No para que con ese poder tú te exaltes, te engrandezcas y wow, ni me toquen porque los va a consumir un rayo, ¿verdad? No me toquen porque la unción la voy a perder. ¿Sí? Fíjese, yo les he platicado de un pastor, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Aguascalientes, que cuando termina su reunión no sale, hermano, por donde todo mundo sale por la puerta trasera y con sus escuderos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente al saludar no lo toque y pierda la unción. O sea, es gente bien engreída, gente creída, altanera, orgullosa, soberbia. ¿Y cómo es que la gente que está en una congregación así no se da cuenta de eso? Y al contrario, y hablan cosas preciosas de ese pastor, y ay, mi pastor, y mi pastora, y mi pastor. Hermano, y uno que aquí se está partiendo el lomo, con el frío, mojados, haciendo visitas, yendo a hospitales, yendo a cárceles, yendo, hermano, a muchos lugares. Uno aquí donde se está partiendo el lomo por la iglesia. Y ni siquiera lo valoran a uno.
Creo que hablé a lo mejor de más de mi corazón, ¿verdad? No, yo estoy muy contento, hermanos, en el ministerio que el Señor me ha dado. Mire, yo quiero, hermanos, seguir sirviendo al Señor con todo mi corazón. Pero a veces, hermanos, es bien difícil por las cargas que le imponen a uno. Esas cargas se traducen en no poder dormir, en no poder estar con la familia, en no poder comer, en no poder descansar. Hermano, uno pierde hasta la salud. Uno hasta se queda pelón, hermano, de tanta cosa. Tantas cosas, hermano, que, mire, ¿por qué no valorar? ¿Por qué no valorar? Me sorprende que la gente toma decisiones a la ligera. Ya me voy, pastor. Muchas gracias. Y hasta lo anuncian a veces así como, y uno dice, pues gloria a Dios, adelante, échele ganas. Pero ¿por qué no valoran? Me explico, ¿por qué no decir, wow, es que allí Dios me habla, allí Dios me ha sanado? Sí, pues, ¿por qué no valorar? ¿Sí? ¿Cuánto nos ha pasado de eso, hermano? Muchísimo. ¿Sí? Hemos impulsado a mucha gente, incluso ministerios. Y después nos dan la espalda, la gente habla mal de nosotros. Y uno dice, pues ¿qué hice? Pues ¿qué hicimos? Le digo a mi esposa, ¿qué hicimos? Ahora resulta que, como Pablo decía, ¿verdad? Nosotros estamos locos y ellos cuerdos. Nosotros somos los que estamos mal, ellos son los que están bien. Y tenemos que aguantar esas cargas, tenemos que aguantar esa presión y llegar aquí, mire, con una sonrisa, tocar la guitarra, exaltar al Señor, a predicar la palabra como si fuera el último día de tu vida, a dar lo mejor de ti. Y sabe, con gusto lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mire, en este que ve aquí sentado aquí enseñando esto, el único deseo que hay en el corazón de este que usted ve aquí es que Cristo sea glorificado. Amén. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, pues, mire, vaya conmigo al capítulo 5 y verso 25. Más claro no puede ser. Ahí mismo de Efesios 5, el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el verso 23, allá arribita, fíjese lo que dice. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Sí? No voy a hablar de cosas en relación al matrimonio, sino que me estoy centrando en el punto en el que Cristo es la cabeza de la iglesia. Para que Cristo sea cabeza de la iglesia, necesitamos tener al Espíritu Santo. Y no solamente tenerlo, sino darle su lugar a Él en nuestras vidas, valorar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que de una forma natural Cristo sea glorificado en nuestras vidas y en la iglesia. Amén. Quiero terminar prácticamente con esto. Mire, aquí en el manual leemos esto, después de las citas de Efesios leemos: es el Espíritu de gracia el que prepara a la iglesia como una novia para que se encuentre con el esposo cuando éste vuelva a buscar a los suyos. Oh, alabe a Cristo, esto es precioso. Ya lo mencioné yo el domingo. Ya lo mencioné, yo dije, en una parte de cuando estuve aquí en el culto predicando, mencioné, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dije, ¿quién va a formar a una iglesia sin mancha y sin arruga? El Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos regenere, nos transforme y produzca en nosotros a Cristo, para que las manchas y las arrugas, mire, sean desechadas de nuestra vida, para que seamos la novia que el novio merece,
para que seamos la novia que el esposo, que Cristo, hermano, merece. Amén. Imagínese, ¿usted cree que Cristo viene por una novia que le está besando las patas al diablo? Ahí con el gobierno, ay, que ándale, ay. O que Cristo va a venir por una iglesia que le está besando las patas al diablo, hermano, porque le da el primer lugar a un hombre. Wow, es que mi pastor, mira qué guapo, qué chulo, ¿verdad? Y es tan precioso que sale por la puerta trasera porque no nos quiere ver, porque pierde la unción. Pero qué precioso, qué divino mi pastor. ¿Usted cree que Cristo viene por una iglesia, hermano, donde los ministerios están atribuyendo la gloria para sí? ¿Usted cree que Cristo viene por una iglesia donde la iglesia dice, es que yo me sujeto, yo soy bien sujeto, pero al final hacen lo que quieren? La respuesta es no. Cristo no viene por una iglesia, en los ejemplos que acabo de poner, ni en los que le pudiera seguir poniendo. Cristo viene por una iglesia en donde su Espíritu Santo produce la humildad para que se le dé la preeminencia a Cristo, se glorifique a Cristo. Cristo viene por una iglesia así, por una iglesia donde el Espíritu Santo está produciendo su fruto, aquel de forma natural como la unidad y la humildad. ¿Sí? Aquel fruto que nos menciona Gálatas 5:22 también. Cristo viene por una iglesia en donde está su Espíritu, porque donde está su Espíritu, Él se identifica y dice, allí soy glorificado yo, allí está mi gobierno, allí me buscan para sus necesidades, allí se mueven en mi poder, allí es una iglesia que nació por mi Espíritu. Cristo viene por esa iglesia. Y esa iglesia se convierte también automáticamente de forma natural en una iglesia sin mancha y sin arruga, que cuando Cristo venga a las nubes a buscar a la iglesia, sea esta levantada para estar con Él. Amén. Alabe a Cristo, hermano, hermana. Alabe a Cristo. Gloria al Señor. En el último párrafo, ¿verdad?, de este inciso G, que es el tema de hoy, de que el Espíritu siempre magnifica a Cristo como cabeza de la iglesia. En ese último párrafo únicamente menciono que vamos a continuar en un estudio más detallado de las funciones del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Pero esto lo vamos a ver a continuación, es decir, a partir de la siguiente clase. Pero hasta hoy vamos a dejarle aquí. Amén. Hasta el día de hoy vamos a concluir aquí. Hermano, hermana, le amamos en el amor de Cristo, échele ganas, echémosle ganas. Hagamos que esto valga la pena. Démosle el primer lugar a Cristo en nuestras vidas, por causa de que su Espíritu está en nosotros. Pasemos usted y yo, pasemos todos y cada uno de nosotros a un segundo plano. Que Cristo sea glorificado, que se vea Cristo en nosotros. Amén. Le amamos en el amor de Cristo. Y vamos a seguir, fíjese bien, vamos a seguir sirviendo al Señor. No hace mucho, hermanos, yo prediqué de un tema, hermanos, bastante fuerte, cuando todavía estábamos en el otro lugar. Yo prediqué, hermano, y ponía un dolor que yo traía en mi corazón, que me llevó a decirles, hermanos, ¿qué va a pasar si yo ya no estoy en la iglesia, si renuncio al ministerio? Las amenazas por un lado, la presión por otro, la enfermedad, tantas cosas, hermano. Y con base al texto bíblico del libro de los Hechos que estábamos estudiando en ese momento, de cómo a Pablo lo abandonaron pensando que estaba muerto, lo sacaron de la ciudad. Así me sentía yo.
Me sentía, hermanos, en un punto como muerto y compartí de eso. Y sabe, hubo reacciones, hermano, que yo no me esperaba. Hubo reacciones, hermano, en general, le puedo decir, de un 99% de la iglesia, que me dijeron: pastor, estamos con usted. Pastor, ¿qué le está pasando? ¿Qué necesita? Estamos con usted, no está solo. Pero sí me escuchó lo que dije, hubo un 99%, un 1% reaccionaron todo lo contrario, de quienes yo esperaba, fíjese bien. Unas palabras similares a estas, un apoyo, fue lo contrario. Hubo deslealtad, hubo crítica, hubo cosas feas, hermano. Pero aún así, yo les dije: está bien. No me parece la mejor decisión, pero está bien. Y son cosas, hermano, que a veces duelen, pero uno tiene que seguir adelante. Uno sigue adelante, hermanos, pero uno también es carne, hermano, y uno también se duele. Y no sabe, no se imagina lo que un pastor recibe. No se imagina. Mire, se puede decir que nada más en el día del cumpleaños del pastor es cuando uno puede decir que a veces nomás es el único día de todo el año en el que ahí como que más o menos se recibe algo bonito. Y digo algo bonito entre comillas, hermano, porque a veces también en la convivencia pasan problemas. A veces yo le he dicho a mi esposa, le digo que no haya convivencias. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no está preparada, porque parece que cuando conviven pasan más problemas. Y yo le hablo, hermano, de eso que prediqué en su momento, por el hecho de que es el Señor quien nos renueva, quien nos levanta. Lamentablemente no tenemos a nuestro lado a nadie. No tenemos a nuestro lado a nadie. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Todos buscan el estar bien, el querer sus cosas, el que no se les perturbe para nada, el que no se les exija nada. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y el ministerio pastoral, hermanos, es un ministerio también muy solo, muy abandonado. Uno está enfermo y nadie lo sabe, y cuando se enteran, pareciera que es, hermano, como... Digo, no quiere uno que lo tengan aquí en charola de plata, pero a veces hasta con eso manifestamos el amor. Usted está comiendo rico, mire, usted no sabe a veces lo que uno come. Dios le ha bendecido, ¿por qué no bendice? No quiera usted ser mejor que Dios, más sabio que Dios. No quiera usted ganarle a Dios, al Espíritu Santo. Y aquí estamos y seguimos, hermanos. Aquí estamos y seguimos. Muchos hermanos me dijeron: pastor, usted va a dejar el ministerio. Yo les dije: no escucharon lo que comenté. No lo dejo, pero me siento tan mal que necesito de ustedes. Necesito apoyo. No somos capaces de ver eso. No, nada más nos fijamos en que el pastor renunció. Somos tan crueles, hermanos, tan groseros, que nada más vemos y agarramos lo que queremos. ¿Por qué no ver que nuestro pastor necesita ayuda, necesita apoyo, necesita que lo cobijemos? Si estamos viendo su testimonio, si estamos viendo, hermano, cómo trabaja. Yo el domingo, hermano, le dije: mira, ahí están mis hijos, ¿cómo los ve usted? Hermano, el testimonio de mis hijos es bueno y no estoy exento de que pase lo contrario.
pero me he dedicado a enseñarles el temor de Dios. Hermano, mis hijos son mi reflejo. ¿Por qué entonces me catalogan, hermano, de cochinada y media? Ve a mis hijos. Si yo soy cochinada y media, entonces mis hijos también lo serían. Hablo todo esto, hermano, porque mire, entiéndame, me he dado a la tarea junto con mi esposa y mi familia de que Cristo sea glorificado, de que usted vea que en la iglesia está el Espíritu Santo porque está en nosotros, de que predico de esto porque quiero que en la iglesia Cristo sea glorificado, no el hombre, no una mujer, no un ministerio, nadie, sino Cristo. Y eso nos está costando, hermano, nos está costando deslealtades, nos está costando, hermano, traiciones, nos está costando que la gente sea grosera, que la gente, hermano, es altanera, nos está costando, hermano, que nos estamos partiendo el lomo, levantándonos temprano, durmiendo 3 horas al día. Nos está costando, hermano, predicar todos los días la palabra, ir a hospitales, cárceles, hacer visitas, tener citas incluso aquí en el templo. Pero ¿sabe para qué? Para que usted vea algo. Es más, no algo. Para que usted vea a alguien. ¿Sabe a quién? Para que usted vea a Cristo en nosotros. Y mire, a lo mejor yo no soy quien debiera de hablar de esto, hermano. A lo mejor no está bien, ¿verdad? Pero mire, usted me conoce. Mire, yo ahorita voy a agarrar mi bici y le voy a seguir. Usted me ve despeinado, que ando así... hermano, ando en bicicleta, el frío que está haciendo, la lluvia, las mojadas, hermano, y con el frío. Y mi oración es, Señor, dame salud para estar en la iglesia. Porque hay que cantar, hay que predicar, porque hay que sostener los ministerios, en tanto estos son levantados por ti nuevamente. Todo esto, hermanos, es con un propósito de que usted vea a Cristo. Usted vea a Cristo. La gente nos ha quitado cosas y no me lo creen, ¿verdad? La gente nos quita cosas. Cosas que uno creía que eran del Señor. Y uno dice, pues adelante, eso no me hace ser un siervo de Dios, lo que me hace ser un siervo es la presencia de su Espíritu. El mostrar a Cristo. Pero a veces me siento como Pablo, hermano, y lo vamos a ver, porque ahorita estamos predicando de eso. A veces me siento como Pablo, hermano, que todos están bien y nosotros somos los que estamos mal. Que ustedes son los sabios, los cuerdos, los bendecidos, los prósperos, y nosotros los salados, los menospreciados, los más viles, los locos. Y pues es algo, hermano, que se vive en el ministerio. Es algo que se vive en el ministerio. Pero ¿sabe por qué? Porque quien se propone que en su vida Cristo sea glorificado, va a pasar por esto. Quien no, mire, va a trabajar para sí y va a despojar a la iglesia y la va a manipular y la iglesia va a estar, ay, wow, mi pastor, y hoy yo estoy yendo acá a los ministerios de fulano de tal. Hermanos, de veras que como iglesia le estamos quitando mucha gloria a Cristo. Y hablo como iglesia en general, en todos lados. Como iglesia le estamos robando la gloria a Cristo. Cuidado con eso. Iglesia que hace eso, no tiene al Espíritu Santo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Amén, vamos a orar. Bendito Cristo, gracias por este tiempo. Hemos llegado al final de la enseñanza. Tú habla nuestras vidas. Mira, Señor, Pablo le dijo a los corintios, les dijo, me han obligado a defenderme. Y no es que yo lo esté haciendo, Señor, pero
A veces hay tanto dolor por causa de que no glorificamos a Cristo en nuestras vidas, de que decimos sujetarnos y no lo hacemos, de que terminamos haciendo lo que queremos, de que no maduramos, de que malinterpretamos las cosas. Hay tanto dolor que nos imponen, Señor, por causa de que hay dureza en el corazón y todo esto que acabo de mencionar. Señor, pero queremos que tú seas glorificado en nosotros y lo queremos enseñar a la iglesia y creo que es algo que hemos hecho. Y aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti para decirte, Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Cordero de Dios. Dígale conmigo, glorifícate, Cristo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en medio de la iglesia, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Y así como produce unidad, produce humildad para que tú seas glorificado. Produce el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Estas 9 virtudes del fruto del Espíritu. Dígale conmigo, Señor, glorifícate en mi vida, exáltate en mi vida. Gracias, Señor, gracias. A ti sea la gloria y la honra por siempre y siempre. En tu nombre, Cristo Jesús. En tu nombre, Cordero Santo. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, recibir a Jesús en su corazón significa creer en Él, en la obra que Él hizo a favor suyo y reconocerlo como el Señor de su vida. A nadie más, solo a Él. Y si usted quiere hacerlo, haga esta oración conmigo, diciendo: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, pidiéndote perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos y te invito a que seas el Señor de mi vida, que ocupes el trono de mi corazón, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Dame de tu Espíritu para vivir una vida que te agrade a ti, haciendo las obras para las cuales me creaste. Lléname con tu Espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, que el Señor le bendiga. Busque una iglesia donde se congregue. Si estamos a su alcance, aquí le esperamos los domingos a las 11 de la mañana, los miércoles a las 7 de la tarde. Amén. Tenemos actividades todos los días, pero principalmente estas son congregacionales, ¿verdad? Miércoles 7 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Aquí en la calle Sara, número 115, en el fraccionamiento Bonagens. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí, échenle ganas, ¿verdad? Creo que esta es una clase también muy importante, así que charrascas. Les voy a dejar que hagan igual cuestionario, mínimo 15 preguntas con todo y respuesta. O sea, ustedes hacen las preguntas y también la respuesta. 15 preguntas mínimo y el resto de las que ustedes quieran sacar, no hay límite, ¿de acuerdo? Échenle ganas, sean diligentes. Amén. Hoy es martes, tienen hasta el domingo para entregar sus tareas. Amén. Así que échenle ganas, seamos diligentes, como ya se los he dicho, seamos responsables con esto, porque esto también es agradable delante de los ojos del Señor. Amén. Así que bueno, pase muy buenas noches, que el Señor le bendiga y vaya a cenar rico. Amén. Bendiciones, muy buenas noches.